Buenas tardes. Hoy voy a exponer el análisis del caso de Oliveria Fuentes versus el Estado peruano. Desde tres enfoques: los derechos, el contexto sociocultural y la relación entre el derecho y la sociedad. En este primer esquema titulado Hechos y contexto del caso. Este primer esquema muestra los hechos ocurridos en el Perú en el año 2008. En este momento, Oliveria Fuentes, actualmente conocida como Azul Rojas Marín, fue detenido arbitrariamente por la policía mientras ella caminaba por la vía pública. Durante su detención fue víctima de golpes, insultos e incluso violación sexual por parte de los agentes involucrados. El sistema judicial del país no respondió de manera adecuada. No solo no reconoció la violencia ni la discriminación sufrida por la víctima, sino que además le negó el acceso a la justicia. Este esquema muestra claramente una situación de desprotección institucional total, donde los derechos humanos de la víctima fueron ignorados por completo por parte de las autoridades peruanas. En este segundo esquema tocamos y abordamos los factores sociales y culturales que influyeron en los actos ocurridos. Por un lado, la sociedad peruana mostraba una fuerte discriminación estructural hacia las personas LGBTQ+, así como estigmatización e indiferencia ante el sufrimiento de estas personas. Por otro lado, la cultura dominante estaba marcada por el machismo, las normas tradicionales y conservadoras, y sobre todo el rechazo a las identidades no normativas. Dichas creencias influyeron en la forma en la que tanto la policía y nuestro sistema judicial actuaron. Ellos actuaron con prejuicio, desinterés e incluso violencia. Este análisis sociocultural nos permite entender cómo la cultura influye en la forma en la que se vive el derecho. En este caso, la violencia fue normalizada por una cultura que discrimina. Ahora hablaré sobre nuestro tercer esquema, el cual finalmente muestra la interrelación entre el derecho, la sociedad y nuestra cultura. En este caso se abordan varios derechos fundamentales, los cuales fueron violados, como el derecho a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, y sobre todo a la protección judicial del ciudadano. Pero además se evidencia cómo la cultura homofóbica influyó directamente en el accionar de la justicia y cómo la sociedad toleró este tipo de abusos. Y esto demuestra que el derecho no solo no existe de manera aislada, sino que está profundamente condicionado por la cultura y la estructura social. Afortunadamente para la víctima, el derecho internacional fue el que llevó el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ojo, 12 años después de lo sucedido, ya que en el año 2020 falló a favor de Azul Rojas Marín. La Corte reconoció por primera vez que la violencia sexual por orientación sexual es una forma de tortura y obligó al Estado peruano a realizar reparaciones ante este fallo. Este fallo presentó un precedente muy importante para las personas homosexuales, pero no solo un precedente en el Perú, sino fue un precedente en toda América Latina. En conclusión, este caso es un ejemplo de cómo la sociedad, la cultura y el derecho están profundamente conectados. Cuando la cultura permite la discriminación, el derecho puede fallar
a su deber, que es proteger. Pero también nos muestra cómo mecanismos adecuados como el derecho internacional se puede lograr justicia, reparación y también transformación de una sociedad. Muchas gracias.